Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República. Potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la Auditoría de Cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de Control Concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación,
de gestión pública y formación complementaria. Acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001-2013. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Harry Aguilar Barrientos, coordinador de comunicaciones de la Escuela Nacional de Control. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control continúa con su compromiso de ofrecer educación de calidad a funcionarios servidores públicos y toda la ciudadanía, actualizando conocimientos desde nuestras conferencias magistrales. Terminamos esta segunda semana de noviembre compartiendo con ustedes la conferencia Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la normativa ISO 27001-2013. La importancia de implementar las normas del ISO 27001 es que define buenas prácticas asociadas a la seguridad de la información. La presente ponencia tiene como objetivo exponer las bondades de este sistema de gestión de seguridad con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las instituciones privadas y públicas, algo muy requerido en un mundo cada vez más tecnológico. Para hablarnos de ello, la conferencia de hoy estará a cargo de Dani Campos Armas. Él es ingeniero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en gestión de técnicas de la información por la Universidad ESAN. Cuenta con certificaciones en mejora de procesos e implementación de sistemas de gestión bajo normativas internacionales ISO. Dani, te deseamos la más cordial bienvenida y te agradecemos tu participación, el conocimiento que compartirás el día de hoy con todos nosotros. Sabemos que tu experiencia nos va a ayudar bastante a gestionar mejor nuestra seguridad en todas las instituciones, a fin de ofrecer servicios de calidad en todas las instituciones del Estado. Muchos éxitos a ti y les deseo una provechosa conferencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Harry Aguilar Barrientos, coordinador de comunicaciones de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001-2013, que estará a cargo de Dani Hans Campos Armas. Puede iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Gina, por el pase. Primero, quiero agradecer a la Escuela Nacional de Control por darme la oportunidad de poder compartir mis conocimientos en sistema de gestión. Es una gran oportunidad para mí y un gran placer. Soy ingeniero de profesión, tengo especialización en tecnología de la información, tengo una amplia experiencia y formación en lo que es sistema de gestión. He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de implementación y mejora del sistema de gestión, prácticamente en los diversos sectores de la industria nacional. Obviamente he participado en varios proyectos de la ISO 27001, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a proyectar la
pequeña presentación que he preparado para ustedes. Por favor, me confirmas, Gina, cuando ya se ve mi presentación. Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Bien, es un tema bastante importante, la gestión de la seguridad de la información, como bien lo habían comentado, ¿no? Ha tomado mucha relevancia. En realidad ya era un tema que estaba tomando relevancia todos los años anteriores, pero con esta nueva coyuntura, esa relevancia ha crecido de tal manera que yo considero que todas las organizaciones, ¿no? Ya sean públicas o privadas, deberían tener en su agenda un proyecto de implementación de seguridad de la información, ¿no? La información es un activo muy importante en las organizaciones. Ustedes comprenderán que sin la información la empresa no puede operar, ¿no? Bien, vamos a revisar un poco entonces los objetivos. Me gustaría siempre establecer los objetivos de esta actividad, ¿no? Es conocer la importancia de una gestión de seguridad de la información y conocer como segundo objetivo los componentes y requisitos, ¿no? Principales de la norma ISO 27001 en su versión 2013. Esos son los objetivos. Yo me iré contento si es que los asistentes comprendan, ¿no? La importancia de un sistema de gestión de seguridad de la información. Asimismo, tengan conocimiento, ¿no? De los componentes y los principales requisitos que nos pide esta norma, ISO 27001 en su versión 2013. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción y voy a compartirles esta imagen que siempre trato de ponerlo en mis proyectos, ¿no? En la parte inicial, donde comenzamos con una capacitación. Es una imagen ilustrativa, ¿no? Ustedes ven en pantalla, lo que ven es un avión se ve que está cayendo algo del avión, ¿no? Normalmente los aviones son herméticos, ¿no? Es muy difícil que algo se caiga, pero en este caso está cayendo algo intencionadamente y ese algo es un UCB. Está cayendo justo muy cerca a una base del ejército de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que uno de los colaboradores que están por ingresar a laborar cojan este UCB y, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, coja el UCB, pues a todos nos da curiosidad, ustedes, ¿no? Aquí no le da curiosidad cuando se ha encontrado de repente un UCB, si en algún caso, en alguna vez se han encontrado, de ver qué información tiene el UCB o el CD, etcétera, ¿no? Entonces, es así como sucedió. Este colaborador ingresó a la base del ejército, introdujo el UCB en un ordenador, por curiosidad, y como todo el sistema está conectado, este UCB tenía un malware, ¿no? Que es un virus que justo lo había generado un agente de espionaje externo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Era sustraer información. Entonces, comenzamos a ver que hay un factor humano que, por así decirlo, que desencadena todo este incidente de seguridad de la información, ¿no? Entonces, vamos a ver que, que un sistema de gestión de seguridad de la información pareciera que tiene mucho componente técnico, pero en realidad el componente más fuerte es el componente del factor humano, ¿no? Entonces, es un ejemplo poco común que podemos verlo, pero lo que les presento ahora en pantalla, van a ver un ejemplo que de repente en el día a día estamos expuestos a esto, ¿no? Sucede que muchos de nosotros, ¿no? Siempre nos gusta compartir las cosas que hacemos en el día a día. Algunos estamos tomando fotos y lo estamos publicando. Ya llegué al trabajo, ya inicié mi reunión, mira, inicié un nuevo proyecto, me fui de viaje, otros ya de repente, y así, ¿no? Vamos compartiendo, ¿no? Los ciberdelincuentes están observando todo ello, ¿no? Y mucha de la información que nosotros publicamos está en redes sociales, ¿no? Entonces, los ciberdelincuentes están mapeando toda nuestra información, ellos ponen un objetivo, el objetivo normalmente son las personas que tienen una posición, que custodian información importante, ¿no? Ya sea de un sector público o privado,
Y hago el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que uno de nosotros ya se aburrió de su automóvil, que es del 2020, ya no tiene mucho brillo, y está averiguando acerca de un nuevo automóvil del 2021, ¿no? Que era un automóvil del año. Entonces, este interés se ve rastreado en las redes sociales, se ve rastreado en Google, y es así cuando el ciberdelincuente capta este interés y te envía como dicen, un anzuelo, ¿no? Se averigua de alguna otra manera tu correo, ya sea tu correo personal o bueno, en este caso sería tu correo corporativo, ¿no? Y te envía, por ejemplo, mira, Juan, el último modelo del Audi, regístrate nuevamente y con esto tú vas a obtener la inscripción completa de las características técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces con la emoción, nosotros accedemos a dar nuestros datos, ¿no? Y es ahí cuando justamente, nuevamente, ya ha obtenido unos datos privados nuestros, ¿no? O bien nos infectan el sistema, o bien ya tienen datos para que puedan ingresar a nuestra base de datos, a nuestra información personal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen que vemos, ahí está el ciberdelincuente, saca la información de las redes sociales, te envía un anzuelo, nosotros caemos en el anzuelo y luego te copia toda la información. Nuevamente nos damos cuenta que parte de un tema, de un factor personal, ¿no? Pero ahora hablando de seguridad de la información, ¿no? Hablando de seguridad de la información. ¿Por qué hablamos de seguridad de la información? ¿Una organización podrá operar sin información? Creo que no, ¿no? Ninguna organización puede operar sin información, ¿no? Dependiendo del modelo de negocio, nosotros podemos manejar diversos tipos de información, ¿no? Tenemos información comercial, información de nuestros colaboradores, información de nuestros procesos. Por ejemplo, se dice que Coca-Cola no sería Coca-Cola si no tiene la receta bajo 7 llaves, ¿no? Es información confidencial. Entonces hay información hay mucha información que manejamos en nuestro proceso, ¿no? Y ahora que vivimos en un mundo digital, toda esta información puede estar más expuesta porque estamos conectados, ¿no? Entonces, la información, acá podemos poner muchas estadísticas, pero queda claro que la información es clave, ¿no? Y hoy en día, siempre la información ha sido clave, pero hoy en día que está más expuesta porque estamos conectados a Internet, hay más riesgos, ¿no? Hay más riesgos. Y ustedes, pues, recordarán nada más hace unas semanas, ¿no? Esta caída que hubo de Facebook y WhatsApp, ¿no? Muchos negocios están conectados a Facebook y WhatsApp. Bueno, pero sin entrar en el detalle de cada negocio, cuánto habrá perdido, cuánto dinero habrá perdido por un tema de indisponibilidad de la plataforma de ventas o la indisponibilidad de la plataforma de atención al cliente, etcétera. Pero, por ejemplo, Facebook mismo, hace par de semanas, pues creo que el monto iba entre 5 a 6 mil millones de dólares que perdió, ¿no? Entonces, la información es muy importante, ¿no? Para operar mi organización, porque ahí tengo parte de mi estrategia, etcétera, ¿no? Hablando de seguridad de la información, también ustedes seguro habrán escuchado de términos como, por ejemplo, ciberseguridad, habrán escuchado términos como, por ejemplo, seguridad informática e inclusive seguridad física de la información, ¿no? Entonces, muchos de nosotros de repente nos hemos preguntado y hasta hemos pensado que estos son términos, son sinónimos, ¿no? Pero lo cierto es que seguridad de la información es como el universo de todo ello, ¿no? Y los demás son la parte más especializada de la parte de seguridad de la información, ¿no? En el caso de ciberseguridad está más enfocado a seguridad del Internet, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos información que se procesa o se custodia en Internet, vamos a tener más que ver con ciberseguridad, ¿no? Si nuestro modelo de negocio, nuestra organización está en redes sociales, y es por lo tanto estamos hablando de Internet, vamos a tener que enfocarnos más en ciberseguridad, ¿no? Y seguridad informática, por otro lado, ve la parte de la seguridad en los sistemas de información, ¿no? Entonces podemos tener sistemas de información que están alojados a nivel local en nuestra oficina, o también ahora pues gran parte está en la nube, y puede estar también sistemas de información web, ¿no? Que están alojados en la nube. Y en cuanto a seguridad física de la información, también es parte
¿no? Y como lo había mencionado, va a depender del modelo de negocio, ¿no? Hay de repente empresas que no se han digitalizado o todavía están en ese proceso, o por el modelo de negocio son más físicas, pues su información va a ser más física, por lo tanto ellos van a tener que apuntar o poner más controles de seguridad física de la información. ¿Ya? Entonces, seguridad de la información es un conjunto, ciberseguridad, seguridad informática, seguridad física de la información es parte de ello, ¿no? Pero que son más, más especializados. Entonces, ¿qué es seguridad de la información? ¿No? ¿Cómo podemos resumir seguridad de la información? Seguridad de la información, en otras palabras, de forma más simple, sería el manejo de la información a un nivel de riesgo aceptable, ¿no? Estableciendo controles, ya sean de prevención o controles reactivos, que permitan resguardar mi información, ¿no? Ya hemos visto en las láminas anteriores que la información puede ser expuesta y puede ser puesta en riesgo, ¿no? ¿Por quién? Por nosotros, a través de los sistemas de información, a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, seguridad de la información es todo el control a través de las medidas preventivas y reactivas que yo puedo hacer como organización para resguardar, bueno, para manejar mi información a un nivel de riesgo aceptable. Vamos a ver que, bueno, en la ISO 27001, en realidad, ya me adelanto, el corazón es la gestión de riesgos, ¿ya? Es una gestión de riesgos bien completa que nosotros debemos tener en la organización para poder gestionar todas estas amenazas que en el día a día se están expuestas, ¿no? ¿Y dónde está la información? Dependiendo del modelo de negocio, la información puede estar, por ejemplo, en files, puede estar en CDs, DVDs, bueno, poco común, pero hay algunas organizaciones que inclusive siguen usando ese tipo de dispositivos. La información puede estar en un disco duro, ¿no? Externo, puede estar en un CV, puede estar inclusive en un acta de reunión posterior a una reunión que se llevó en la organización. Obviamente está en las laptops y ahora que todo está conectado en la nube, bueno, prácticamente todo, ¿no? La información también está en la nube, ¿no? Ya sea información que está, podemos entre comillas indicarlo como información estática que está ahí alojada, o información que se viene procesando en máquinas virtuales, ¿no? Hay muchas plataformas as a service, ¿no? Que nos estamos descargando en el día a día para nuestras labores. Entonces, esa es seguridad de la información. Y un término muy importante, muy clave es activos de información, ¿ya? Porque hablamos de seguridad de la información. Entonces, ¿cuáles son esos activos de la información donde la información se va a custodiar o se va a procesar, ¿no? Entonces, podemos tener estos activos de la información, se pueden clasificar de la siguiente manera para ser prácticos, activos de seguridad, activos de información como software, hardware, data, información como tal, per se, el personal, nosotros también venimos a ser activos de información, ¿no? Porque tenemos información de la organización, no todo está escrito, no todo está registrado. Nosotros, dependiendo de la posición donde nos encontremos en la organización, manejamos un grado de información, ¿no? Inclusive puede ser información confidencial. Tenemos información en las redes, ¿no? Y bueno, información física que podría estar en las oficinas, ¿no? Y estos activos de información pueden tener una vulnerabilidad, o sea, una falta de control, sumado a una amenaza, algo externo, ¿no? Como vimos en los ejemplos, se suma y vienen los incidentes de seguridad de la información, ¿ya? Se vulnera el sistema. Entonces, ya vamos entrando en los conceptos claves, ¿no? En este caso, activo de la información, es clave para entender cómo se gestiona la seguridad de la información. Ahora, ya entrando en la ISO 27001, ¿no? En su versión 2013, que nos establece un conjunto de directrices para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no?
la norma ISO, ¿qué beneficios nos trae? La norma ISO 27001, ¿no? Porque esta norma es certificable, ¿no? Es un conjunto de requisitos, pero que si yo llevo a cabo un proyecto de implementación, obviamente voy a tener que certificarlo. ¿Y esto qué va a conllevar? Uno de los principales beneficios es que yo le pueda dar a mis partes interesadas, ya sea mis clientes, mis usuarios, etcétera, le pueda dar esa confianza, ¿no? Les había comentado, dependiendo del modelo de negocio, para toda la información es valiosa, pero en algunos modelos de negocio, en algunas organizaciones, la información es más sensible. Por ejemplo, en banca, ¿no? Hay mucha información que maneja nosotros, ¿no? Información sensible, por ejemplo, nuestro usuario y contraseña para entrar a la banca móvil, ¿no? Imaginemos que tenga un fallo de seguridad y, bueno, los ciberdelincuentes accedan a eso, ¿no? Sería un riesgo muy grande, ¿cierto? Entonces, la ISO 27001, en principio, da esa confianza a las partes interesadas. Por otro lado, pues, ya como hemos entrado un poquito, hemos ido comentando, nos establece una directriz para poder gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad de la información, ¿no? También vamos a poder prevenir, ¿no? Y responder adecuadamente y oportunamente a los incidentes de seguridad de la información. No necesariamente el hecho de que yo tenga implantado un sistema de gestión de seguridad de la información con la ISO 27001 no quiere decir que no voy a tener incidentes de seguridad de la información, que ya la empresa no va a tener, no necesariamente. Lo que sí es que yo voy a gestionar los riesgos para minimizar, prevenir esos incidentes, minimizar los riesgos a un nivel aceptable. Y si en caso suceda, yo tengo una respuesta rápida y oportuna, pueda tratar ese incidente. Otro beneficio, ¿no? Y por el lado de la disponibilidad es que aseguro la operatividad de mi sistema de información, ¿no? Porque, por ejemplo, también la ISO 27001 nos pide como uno de sus controles tener como una especie de plan de continuidad, ¿no? ¿Qué pasa si un sistema de la información se cae? ¿Y cómo atiendo a mis clientes, ¿no? Estaría, digamos, generando insatisfacción o también perdiendo dinero, entonces tengo que tener un plan de contingencia, ¿no? Ok, entonces esos son los beneficios de la ISO 27001 y la norma ISO 27001. Toda esta semana han estado hablando de ISOs y de repente muchos de los presentes ya han escuchado que todas las normas ISOs tienen una estructura, ¿no? Lo que ven en pantalla es la portada de la norma ISO, ¿no? Que la norma ISO es un conjunto de requisitos, ¿no? Y están, bueno, siempre es un conjunto de requisitos y están organizados del 1 al 11, en este caso de la ISO 27001, pero los requisitos que se tienen que cumplir vienen desde el requisito 5, ¿no? Perdón, desde el punto 5, ¿no? Que en la norma es el requisito 4, ahí hubo un error. Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño, mejora continua. Y esta norma ISO 27001, a diferencia de las demás ISOs, tiene un anexo A, ¿ya? Y es un anexo A donde me detalla los controles que yo debo implementar, dependiendo, los controles aplicables a mi modelo de negocio o a mi organización, ¿no? Y es un conjunto de controles que están organizados en 14 objetivos y vienen a ser 114 controles, ¿ya? Vamos a revisar un poquito de esto en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Antes de entrar a los requisitos de la norma de manera rápida, vamos a ver los pilares de seguridad de la información. Un sistema de gestión de seguridad de la información, como lo había mencionado, el corazón va a ser la gestión de riesgos. Y esa gestión de riesgos va a ser en base a la identificación de los activos de seguridad de la información que yo tengo en mi organización, ¿no? Tengo que mapear todos los activos, ¿no? Recordarán que activos de seguridad de la información son aquel soporte, ¿no? Aquel activo que va a custodiar o procesar información, ¿no? Entonces yo tengo que hacer todo un mapeo de todos los activos y sobre esos activos vienen acá los pilares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué activos de seguridad de la información podrían tener mucha relación con la confidencialidad? ¿Y qué es confidencialidad? Es
tan simple como esto, que es que la información solamente debe ser conocida por personas autorizadas. Entonces yo debería saber de toda la información que yo tengo, qué información para nosotros es una información confidencial. Y esa información confidencial solo debe ser accedida por personas autorizadas. Habíamos hablado, por ejemplo, había comentado que la Coca-Cola no sería la Coca-Cola si no tiene bajo 7 llaves su fórmula, ¿no? Entonces, esa fórmula, por ejemplo, comercial, ¿no? Y solamente está disponible para cierto grupo de personas, ¿no? Los cuales son autorizados, ¿no? Entonces, información confidencial debe estar reducida a las personas que tienen la autorización para un determinado fin en la organización respecto a lo que se va a manejar, respecto al objetivo, etc. El otro pilar de seguridad de la información es la integridad, ¿no? Y la integridad es que la información no debe ser modificada o alterada o degradada, a menos que sea planificada o sea autorizada. Entonces, la información, ok, de repente no tiene un grado de importancia por el punto de vista de confidencialidad, pero sí se necesita que la información esté íntegra, o sea, no sea modificada, ¿no? Por ejemplo, un caso bien práctico, nada más así, un caso bien cotidiano, cuando nosotros a veces consumimos algo, nos dan la boletita o la factura que está imprimida por una impresora térmica, ¿no? Si hay información, imaginemos que sea una factura y es algo que es importante para efectos de contabilidad en una organización. Si, por ejemplo, no custodiamos bien esa factura y como está impresa por una impresora térmica, a una determinada temperatura, la información se borra ese papelito, ¿no? No sé si les ha pasado, inclusive cuando lo tienen un tiempo guardado, ya ven que ya la información ya no está, ya se borró, ¿no? Entonces, hay condiciones de las cuales nosotros debemos custodiar nuestra información, ¿no? Entonces, pilar de integridad. El pilar de disponibilidad va a que la información debe estar disponible cuando los usuarios lo requieren, ¿no? Entonces, esto tiene sobre todo mucha relación con el tema no necesariamente, pero tiene mucha relación no se limita, perdón, pero tiene mucha relación con los sistemas de información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un tema un ejemplo bien claro, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo sea una organización donde mi página web pues es un e-commerce, ¿no? Y si mi página no está disponible, se cae, ¿no? Se satura, ¿no? Se cae mi página web, por lo tanto no puedo vender, o de repente inclusive no puedo, de repente tengo ahí un módulo donde las personas rastrean su pedido y la página no está disponible, genera una insatisfacción en las personas, ¿no? Entonces, el pilar de disponibilidad de información tiene que estar disponible cuando los usuarios lo requieren, ¿no? Entonces, sobre la base de estos pilares, y por otro lado, con mis activos de seguridad de la información, yo voy a hacer mi gestión de riesgos, ¿ya? ¿Qué activos de seguridad de la información tiene más relevancia para la integridad? ¿Qué activos de seguridad de la información tiene más relevancia para la confidencialidad, para la disponibilidad? Y vamos ahí dando valores y al final lo que voy a tener es un mapa de calor. Claro que no vamos a hacer el ejercicio ahora porque nos pasaríamos horas y horas haciendo un ejercicio, pero ya más o menos tienen la idea de cómo se construye una gestión de riesgo. Ahora lo que vamos a entrar rápidamente a ver los requisitos que nos pide la ISO 27001, ¿no? Debe cumplir un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Contexto de la organización es el primer capítulo obligatorio que debe tener todo sistema de gestión de seguridad de la información, y dentro de ello vamos a ver el tema de comprensión de la organización y de su contexto, ¿no? Y lo que tiene que hacer la organización es dar una mirada afuera y adentro, ¿no? Acerca, por ejemplo, desde el punto de vista externo, acerca del aspecto político, legal, económico, tecnológico,
y el aspecto interno, por ejemplo, la cultura de la organización, los sistemas de información, este, los indicadores que tenemos, etcétera, etcétera. Factores que nosotros debemos tener en cuenta para diseñar nuestro sistema de gestión, para planificar nuestro sistema de gestión, ¿no? No es igual que yo tenga un modelo de negocio donde de repente el personal ya tiene una cultura de seguridad de la información diferente a una organización donde de repente no conocen nada de seguridad de la información, entonces la implementación va a ser más complicada, o por la parte de la planificación, ¿no? Yo debería centrarme en el tema de la capacitación, la sensibilización al personal, ¿no? Diferente es que, por ejemplo, yo determino a través de mi contexto que soy una organización donde tengo muchos sistemas de información que están conectados a Internet, ¿no? Están conectados a la nube. Por lo tanto, pues dentro de mi planificación yo debo tener en cuenta, como habíamos visto, más el tema de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de contexto de la organización. De forma similar, tenemos comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Entonces, habíamos mencionado partes interesadas, como por ejemplo pueden ser nuestros clientes, ¿no? Y los clientes valoran mucho, ¿no? De que con la organización con quien estoy trabajando tenga controles sobre la información, ¿no? Y habíamos hablado, por ejemplo, el sector banca es un sector sensible, ¿no? Ustedes valoran que el banco tenga controles sobre la información, ¿no? Entonces, también debe ser tomado en cuenta para la planificación y mejora en mi sistema de gestión de la información, ¿no? Y otro punto también que debemos hacer dentro de este capítulo es determinar el alcance, ¿no? Ya sean organizaciones públicas o privadas, no necesariamente vamos a implementar nuestro sistema de gestión de la información en toda nuestra empresa o en toda la entidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector público, las entidades están divididas en direcciones, me parece. Entonces, yo tengo que decidir en qué parte, en qué proceso de mi organización resulta, uno, factible y va a agregar valor, ¿no? Dependiendo de las partes interesadas, dependiendo del contexto, y sobre ello tengo que limitar mi alcance, ¿no? Entonces, normalmente las organizaciones hacen eso, ¿no? Primero limitan su alcance, limitan a una parte del proceso, y después van ampliando su alcance, ¿no? Entonces, ese es algo que también se tiene que determinar como parte de un sistema de gestión sobre la información. Liderazgo, de manera general, tiene que haber liderazgo por parte de la alta gerencia, ¿no? Mínimamente en establecer la política, dotar de los recursos, ¿no? Para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la información. Se tiene que establecer roles y responsabilidades del sistema de gestión de la información. Entonces, ahí vamos a tener a este rol que es muy importante, que es el líder, ¿no? En la implementación, el mantenimiento y la mejora, que es el oficial de seguridad de la información. El oficial de seguridad de la información será encargado, entonces, de liderar un proyecto de implementación, de quién va a reportar a la alta dirección, de cómo va el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Y bueno, y otros roles que van a ir saliendo producto de la implementación. Dentro de la planificación, el sistema de gestión debe identificar riesgos y oportunidades, ¿no? En este caso debe identificar riesgos y oportunidades a nivel gestión que parten del contexto de la organización, ¿no? Que lo vemos más arriba. En función de esos factores internos, externos y las partes interesadas, el sistema de gestión debe ya concretar en riesgos y oportunidades que debe abordar, ¿ya? Para mantener la integridad y mejora del sistema de gestión. Debe también establecerse objetivos de seguridad de la información. La recomendación que los objetivos de seguridad de la información se establezcan en base a los riesgos. Típicamente, por ejemplo, ¿no? Si yo hago mi gestión de riesgos, tengo una matriz y hago un balance y determino de los 100 riesgos que he identificado, veo que el 50% está cubierto y otro 50% está por cubrir. Entonces, mi objetivo, por ejemplo, podría estar enfocado en ello, ¿no? Alcanzar al menos que el 90% de mis riesgos tengan controles eficaces y los niveles de riesgos
después de controles hayan llegado a riesgos bajos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También es recomendable que esté en función a los pilares de seguridad de la información, disponibilidad, integridad y confidencialidad, ¿no? Algunas organizaciones, por ejemplo, establecen como objetivo el tema de capacidades, ¿no? Las capacidades que tienen en sus servidores, ¿no? La disponibilidad siempre debería estar como máximo al 80% de capacidad, ¿no? Para que tengan ese gap. Luego, en la parte de soporte, así como de manera similar a las otras normas ISO, esta ISO también nos pide que nosotros establezcamos los recursos de manera clara para la implementación, el mantenimiento y la mejora. Por la parte de la competencia, nos pide que debemos determinar la competencia del personal que pueda impactar en el sistema de gestión de seguridad de información. Debemos establecer su competencia en base a la educación, en base a la experiencia y en base a la formación, ¿no? Por ejemplo, lo más básico para el oficial de seguridad de la información, obviamente, pues, tiene que conocer de la ISO 27001 por la parte de formación. Por la parte de educación, de repente pediré al menos que tenga un nivel universitario, etcétera, ¿no? Entonces, son posiciones, son puestos claves que deben tener un nivel de competencia. La parte de concientización, como vimos, ¿no? Y me adelanto a decir, ¿no? Es que dentro de todos los incidentes de seguridad de información, prácticamente digamos que en todos, va a haber un factor humano, ¿ya? Se va a desencadenar con el factor humano. Entonces, por lo tanto, la gente tiene que estar concientizada, ¿no? Entonces tengo que establecer todo un programa en base a mi matriz de riesgos, ¿no? Del tema de concientización en la gente acerca de los controles de seguridad de la información, ¿no? Por otro lado, nos pide también en la parte de soporte el tema de la comunicación, ¿no? Hay muchos elementos que se generan en un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Va desde la parte de las políticas, básicamente, procedimientos, ¿no? El tema de la matriz de riesgos, los objetivos, etcétera. Entonces, estos elementos tienen que ser comunicados, ¿no? Un proyecto exitoso es cuando todos estamos alineados y para eso la comunicación es muy importante. Entonces acá la norma nos pide entonces, que nosotros definamos qué se va a comunicar, quién lo va a comunicar, cómo lo va a comunicar, ¿no? Y ese es uno de los, creo que factores claves también para un proyecto exitoso. Y como último punto, en la parte de soporte es la información documentada, ¿no? Nos pide la ISO 27001, similar a demás ISOs, que debemos establecer los criterios de cómo se va a generar la documentación y cómo se va a controlar, ¿no? Entonces tenemos que poner ahí los controles, ¿no? Y en la ISO 27001 se agrega, a diferencia de las otras ISOs, es que yo tengo que clasificar mi información, ¿no? Entonces, justo estábamos hablando del pilar de confidencialidad, ya, pero ¿qué información es confidencial? ¿No? En esta ISO tengo que clasificar, inclusive etiquetar mi información. ¿Qué información es confidencial? ¿Qué información es pública? Etcétera. ¿Okay? En la parte de operación, y esto es el corazón del sistema de gestión integral de la información, desde mi opinión personal, yo considero que es el corazón, porque en esta parte voy al tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos de seguridad de la información. En la parte de planificación habíamos hablado de riesgos, ¿no? Esos riesgos son riesgos más de gestión, que tienen que ver con seguridad de información, sí, pero estos riesgos son riesgos que están netamente ligados a mis activos de información, que habíamos visto más adelante, más temprano, ¿no? Yo tengo que establecer los criterios, uno, para poder identificar. ¿Cómo lo voy a identificar? Típicamente siempre bueno, al menos eso es lo que se estila, identificar a partir de los activos de seguridad de la información. Por eso que yo tengo que, como parte de los controles, también me pide hacer un inventario de activos. Tengo que inventariar todos los activos que hay en la organización y a partir de ello, en base a los pilares de seguridad de la información, identificar, luego tengo que establecer los criterios para valorar estos riesgos, ¿no? Entonces, en algunos riesgos, en algunos activos, de repente el pilar de disponibilidad será más importante que la confidencialidad. Entonces yo establezco ahí una serie de criterios, ¿no? Y
¿Ok? Como en todo, ¿para qué me sirve identificar y evaluar riesgos? Para establecer controles, ¿no? Entonces, vamos al tratamiento de los riesgos de sobre la información, ¿no? Y en esta norma, como les había dicho, a diferencia de las otras normas, tiene el anexo A, que es el anexo de los 114 controles. Y lo que nos pide esta norma es que nosotros nos aseguremos que estos 114 controles, eh, que normalmente lo llaman como el SOA, así lo conocen, debemos asegurarnos que esos 114 controles de alguna otra manera estén en nuestra matriz. Debemos asegurarnos que estén en nuestra matriz, ¿no? Entonces, de esa forma, aseguramos que la gestión de riesgos tenga consistencia. ¿Ok? Y bueno, la evaluación del desempeño, como en todo lo demás sistemas de gestión, tenemos la parte de seguimiento y medición y análisis y evaluación para hacer seguimiento a los indicadores, a los objetivos y también a la eficacia de los controles de los riesgos. Como parte de todo un sistema de gestión de seguridad, por otro lado, vamos a tener la auditoría interna, donde nosotros debemos determinar el desempeño y la mejora de nuestro sistema de gestión, ¿no? Típicamente, una vez que yo implemento mi sistema de gestión, y ya cuando está en la fase de operación, por así decirlo, todos los años tengo que, bueno, eso va a depender del programa de auditorías, pero típicamente se maneja anualmente, revisar y se recomienda que sean con auditores externos, o sea, es una recomendación, ¿no? Para tener mayor objetividad de cómo está mi sistema de gestión, ¿no? Cómo está mi sistema de gestión, qué mejora tengo, etcétera, ¿no? Y también tengo que hacer una revisión por la dirección, ¿ok? La revisión por la dirección es un acto formal donde la alta dirección se le da a conocer a la alta dirección y acá viene el rol del oficial de seguridad de la información, quien tiene que compilar, por así decirlo, toda la información y, y dar a conocer a la alta dirección cómo vamos con el tema de los objetivos, cómo vamos con el tema de los riesgos, cómo hemos salido en el tema de la auditoría interna, etcétera, qué oportunidades de mejora tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso típicamente llamado la revisión por la dirección. Y finalmente tenemos la parte mejora, el otro componente, donde nosotros debemos tener un procedimiento eh, para manejar no conformidades y acciones correctivas, ¿no? Las no conformidades son aquellas desviaciones que yo tengo en mi sistema de gestión. No necesariamente son incidentes de seguridad de información, pero pueden ser no conformidades como por ejemplo que el personal inclusive conozca de la política, conozca de sus riesgos, etc. ¿Ok? Entonces, hemos repasado rápidamente los componentes de la ISO 27001 y como les había dicho, a diferencia de los demás, de las demás ISOs, esta norma trae 114 controles y esos 114 controles están estructurados de la siguiente manera, ¿no? Están organizados, ¿no? En política de seguridad de la información nos pide como un control que nosotros establezcamos políticas de seguridad de la información, ¿no? En además ISOs nos pide una política, ¿no? Una política general. En esta también nos pide una política general, ¿no? Del sistema de gestión, pero también nos pide políticas. Por ejemplo, políticas de control de acceso, políticas para el respaldo de la información, políticas para la revisión de privilegios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que establecer, documentar una serie de políticas. Nos pide que haya una organización de seguridad de la información, ¿no? Si bien es cierto, nos pide un oficial de seguridad de la información, pero dependiendo del modelo de negocio, algunas organizaciones pueden tener un componente más técnico, entonces el oficial de seguridad de la información no necesariamente es la persona más, no necesariamente puede ser, ¿no? Que de repente conoce la parte técnica, no necesariamente pues el, el jefe de TI, no necesariamente. Entonces, yo necesito tener una organización de seguridad de la información para poder llevar a cabo con éxito la gestión de riesgos, la revisión de controles, etcétera, ¿no? Entonces, puedo generar un comité de seguridad de la información que digamos que esté sumado al oficial de seguridad de la información, donde puede estar el jefe de TI o puede estar de repente una serie de posiciones que me ayuden a mantener el sistema, ¿no?
Entonces ahí hay que organizarnos en el sistema de gestión sobre la información. Lo otro que nos pide es la seguridad en los recursos humanos. Nuevamente hace incidencia en esto, y ustedes han visto que, bueno, lo he comentado también, que siempre hay un factor humano en todo incidente de seguridad de la información, ¿no? Entonces, en la parte de recursos humanos tenemos que ver la parte de toma de conciencia, pero también tenemos que establecer controles para contratar al personal y también controles una vez que el personal se vaya, porque, bueno, cuando se retire de la organización, ¿no? Porque esa persona igual se puede llevar información, ¿no? O sea, tiene información, se lo puede llevar en algún dispositivo, o se lo puede llevar información en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué controles establecemos después del empleo? Y por otro lado, ¿qué controles establecemos para contratar al personal? Cuando yo tengo un sistema de gestión de seguridad de la información, no puedo contratar por contratar, sino también tiene que haber un control relacionado a seguridad de la información. Gestión de activos, ¿no? Es otro control que debemos tener. Y acá clave es el inventario de activos, ¿ya? Tenemos que inventariar todos los activos que tenemos en la organización, ¿ya? En la primera lámina que vimos, en la parte introductoria, era un UCB que no era un activo declarado de la organización, ¿no? O sea, no debería haber entrado, porque no es un activo que está autorizado, no debería, o sea, en un sistema de gestión segura de la información no va a estar autorizado el ingreso de activos que no están inventariados, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Controles de acceso, ¿no? Habíamos visto que algunos modelos de negocio, bueno, en realidad de eso en general, podemos tener en alguna parte de la oficina cierta información que es confidencial, o de repente tenemos la base de datos, ¿no? Física. Pues tiene que haber controles de acceso para la organización. Un control relacionado a criptografía, un control bastante técnico, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tiene bastante uso en lo que son firmas digitales, ¿no? Que ya se viene usando cada día más, ¿no? Seguridad física y de entorno, de manera similar, ¿no? Yo lo había comentado, depende del modelo de negocio. Yo tengo que tener de repente más incidencia en este control. Y bueno, y la seguridad física parte inclusive desde el vigilante, ¿no? De que solamente deben ingresar a la organización las personas que tienen photocheck o han sido agendadas, etcétera, ¿no? No tendría por qué ingresar una persona extraña que no tiene nada que ver en la organización, ¿no? Seguridad de las operaciones, ahí lo que nos pide la norma como controles, por ejemplo, hacer respaldos de seguridad de la información, nos piden el tema de los antivirus, etcétera, ¿no? Seguridad en las comunicaciones tiene que ver con el tema de las redes, ¿no? Y ahí también manejamos el tema de privilegio de accesos. Adquisición y desarrollo de sistemas, esto aplica sobre todo para las empresas o organizaciones que tienen un área que desarrolla sistemas, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener un ambiente de prueba, ¿no? Y un ambiente ya de producción, ¿no? Relación con proveedores, ¿ya? Es un tema también bastante importante, ¿no? Nuestros proveedores, y dependiendo de nuestra organización o modelo de negocio, van a tener o no mayor influencia en nuestro sistema de gestión de la información. Por ejemplo, algo bien simple nada más. De repente en la organización, en la oficina, tenemos al proveedor de limpieza, ¿no? Ese proveedor de limpieza se pasea por todas las áreas, ¿no? Inclusive va a limpiar el escritorio del gerente, ¿no? O del director. Y de repente el director o el gerente maneja esa información confidencial, ¿no? Entonces, hay que tener controles con los proveedores también. El tema de gestión de incidentes, bueno, habíamos comentado que no necesariamente el tener un sistema de gestión segura de la información va a garantizar que no ocurran incidentes, ¿no? Lo que vamos a hacer es prevenir, ¿no? Pero pueden ocurrir. Pero si es que ocurren, tenemos que tener una respuesta adecuada y oportuna, ¿no? Oportuna a esos incidentes, ¿ok? Entonces tiene que establecerse toda una gestión adecuada y la norma nos pide ello, ¿no? Como parte de su control. Continuidad del negocio, es un punto muy, muy interesante. ¿Qué pasa si mi sistema se cae, ¿no? Y si yo considero que es un activo crítico, y hemos visto que es un riesgo alto, tiene que ver con continuidad de negocio, ¿no? Entonces yo tengo que ver la alternativa
la forma, ¿no?, de establecer tanto actividades de contingencia y actividades de continuidad para poder operar en paralelo, paralelo de ese sistema. Y por último tenemos el tema de cumplimiento, ¿no? Entonces, redondea toda la idea de que debe haber un cumplimiento general de todos estos controles, tienen que haber auditorías independientes, inclusive acá podríamos hacer un proceso de auditoría de ethical hacking, ¿no?, para ver cuáles son los riesgos de la vulnerabilidad que yo tengo en mi sistema. Esos son en cuanto a los controles, son bastantes controles, pero en este tiempo no podemos entrar en detalles, un poco de las pinceladas que les puedo dar. Y como conclusiones, para ir cerrando, ¿no?, y nuevamente lo resalto, lo pongo como una conclusión, ¿no?, los incidentes sobre la información tienen principalmente como origen un factor humano, ¿no? Entonces, un proyecto de gestión de seguridad de la información, un factor clave de éxito es la gente, ¿ok? Por otro lado, un sistema de gestión de seguridad de la información no garantiza que no ocurran incidentes, ¿ya? Pero lo que sí establece mecanismos, controles para gestionar la información a un nivel de riesgo aceptable, ¿ok? Bien, bueno, esto era un poco de lo que tenía hoy día para compartir con ustedes, ¿no? Espero que les haya gustado, les parece, que les sirva, ¿no? Y como recomendación, como lo había dicho al inicio, es importante, ¿no?, hoy en día que todos nos estamos digitalizando, que esté en la agenda, ¿no?, de toda organización, al menos para evaluarlo, un proyecto de seguridad de la información, ¿no? Gracias. Queremos agradecer a Dani Hans Campos por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Se ha comprobado que el 95% de los ciberataques son por fallas humanas. ¿Cuáles serían los ciberretos para el mundo post-pandémico o post-COVID-19? Bien, como yo lo había dicho, y justo concluí con ese punto, ¿no? O sea, el reto es que las organizaciones pongan sobre agenda un proyecto de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Cuando me refiero a esto, no necesariamente me refiero a que lo lleguen a certificar, ¿no? Porque normalmente un proyecto tiene dos etapas, ¿no? La parte de implementación y la parte de certificación, ¿no? El reto es que todos seamos conscientes y al menos pongamos sobre agenda dentro de nuestra organización de establecer controles sobre la información. Personalmente considero ello como un reto, ¿no? ¿Se podría aplicar la inteligencia artificial en los sistemas de seguridad en la información? La inteligencia artificial, eh, sí, sí, se podría aplicar la inteligencia artificial en los sistemas de gestión de seguridad. Va a depender la aplicación en concreto que podemos darle a la inteligencia artificial, ¿no? Como habíamos visto, y en general lo digo porque tendríamos que ver el caso específico, el modelo de negocio, pero en general hemos visto que uno de los de las principales orígenes es el factor humano, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que hace es justamente tratar de imitar comportamiento humano, ¿no? Entonces, en determinados procesos que de repente ya son muy operativos, ¿no? Yo podría, y esta es la tendencia también, ¿no? Yo podría poner inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, ese factor humano estoy reduciéndolo, ¿no? Entonces, en general, yo creo que por ahí iría la aplicación, ya digamos, el caso en concreto, un ejemplo, tendríamos que ver ya el modelo de negocio. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, queremos felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Un placer, un gusto.
Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes a las 7 de la noche de la conferencia magistral Información Financiera en el Sector Público, que estará a cargo de Fernando Javier Mateo Yataco. La Escuela Nacional de Control ha lanzado 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el lunes 15 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.